Entre los más preocupados por esos recortes está también el colectivo de los dependientes. La Asociación para la Vida Independiente ha decidido moverse y reclamar medidas urgentes. Han acudido a Europa y han escrito 4 cartas en las que denuncian que se está atentando contra los derechos humanos. Estas son las cartas de la esperanza, 4 cartas que han hecho llegar a los máximos mandatarios europeos como una llamada desesperada ante lo alarmante de su situación. Pedimos fondos o Estado, fondos públicos, para que nos garanticen esos recursos humanos para poder vivir como el resto de los ciudadanos. Vemos que un poco que hay nos van a recortar. Hemos dado este paso porque ni en las comunidades, ni en los ayuntamientos, ni en la propia España vemos una solución clara. Si el relato de Europa se basa en el mercado y en los derechos humanos, queremos que funcione la parte de derechos humanos. Y eso es lo que hemos transmitido al presidente del Parlamento, al presidente de la Comisión, al presidente del Consejo y al presidente del Banco Central Europeo. Esta iniciativa se suma a otras llevadas a cabo en el pasado, pero solo es la punta del iceberg ante toda una declaración de intenciones. Hemos tenido que encerrarnos en la sede de la Comisión Europea y del Parlamento, en la Embajada de Europa en España, para poder tener respuestas y para que se abran puertas que no estaban abiertas. Las respuestas ya están llegando. Martin Schulz ya les ha respondido a su misiva y esperan que solo sea el primer paso para un camino sembrado de soluciones. Este aldabonazo que hemos dado en Europa lo que significa realmente también es abrir una puerta a una cierta esperanza. Todo un ejemplo de lucha por la vida, una lucha por la justicia y la solidaridad que hemos de construir todos juntos.